Bueno, se nos ha pedido tratar el tema de los mitos del neoliberalismo en nuestro país. En un primer momento quisiéramos hacer un breve recorrido de cómo llegamos al neoliberalismo y después cómo esa economía se ha aplicado en nuestro país. Hacemos una revisión general del desarrollo del capitalismo, encontramos algunos momentos importantes que es bueno tenerlos en cuenta cuando queremos analizar el neoliberalismo. Empezamos con el capitalismo moderno, que se da entre los siglos XVII y XVIII. En el siglo XVII se da la revolución industrial, básicamente se da en Inglaterra y empieza. Y en el siglo XVIII se da la Revolución Francesa que, con todas sus políticas a nivel del Estado, bueno, lo que se plantea es la libertad de empresa, el movimiento de capitales, se forma una burguesía mercantil. En el siglo XIX tenemos el desarrollo de lo que es el capitalismo liberal, donde ya está instaurado un Estado liberal, se instaura también el patrón oro internacional, el mercado autorregulador, entre comillas, tendríamos que decirlo, y un sistema de equilibrio entre grandes potencias. Alguien que ha estudiado esta etapa como Polanyi, lo que plantea es que fue el desarrollo de este capitalismo, de este Estado liberal, del liberalismo, se pudo lograr porque en un lapso de 100 años no hubo guerras. No hubo guerras. En este siglo XVII y XVIII se sacó un promedio de 70 años de guerras de los principales países capitalistas. En cambio, en este siglo del XIX, que termina en el 14, en 1815, 1914, ese sistema de equilibrio entre grandes potencias que tiene una significación bien importante para el desarrollo del capitalismo es justamente esa característica de que no hubo guerras. ¿Por qué? ¿Qué influencia tuvo ahí el patrón oro, el sistema de equilibrio? En fin, eso es un tema de los analistas, ¿no? Finalmente, en el siglo XX, siglo XXI, lo podemos catalogar como el siglo de las crisis continuas, después de la guerra del 14, que en realidad correspondió a algo no resuelto en el 19, aterriza en la crisis del 29, donde se destruye todo el sistema liberal como el que se conocía, y se instala lo que se llamó el acuerdo, el gran acuerdo, el New Deal, se instala el proteccionismo. Ya en este momento empieza a actuar las políticas keynesianas. Y en el año 44, con el acuerdo de Bretton Woods, se instala lo que sería el nuevo orden mundial, ¿no? Como sabemos, Bretton Woods del año 44, ahí el papel más importante era el papel del Estado para garantizar el pleno empleo, el crecimiento económico, el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Se crearon las instituciones para estabilizar las relaciones internacionales, ahí nace el Banco Mundial, nace el Fondo Monetario Internacional, se aplican las políticas keynesianas para amortiguar los ciclos económicos y asegurar el pleno empleo. El sistema dólar-oro ya no era el oro, el sistema del patrón oro que había regido hasta este momento. Aquí ya se cambia el sistema dólar-oro. Ya Estados Unidos con esto demuestra que había pasado a ser la primera potencia mundial. En realidad lo era desde el año, desde el 13, desde incluso antes de la guerra, ya era la primera potencia económica. Pero sin embargo, es con el sistema dólar-oro que se logra que efectivamente hiciera uso de esa potencia económica.
y entonces se fija un tipo de cambio de moneda al dólar, y el dólar a su vez tenía una relación fija con el oro, que era de $35 la onza. Y esto duró, como ustedes saben, hasta el año 71. El año 70, en 1971, de un día para otro, el presidente de ese entonces lo que hace es decir que el dólar ya no se cambiaba a oro, simplemente se cambiaba dólar por dólar. Y la razón que arguye en ese momento el presidente es que no necesitaban tener el respaldo, porque tenían el respaldo de la economía más importante del mundo. Esa era la garantía. Eso fue Bretton Woods. Se puede decir que la teoría neoliberal se inaugura ya desde su punto de vista conceptual en la sociedad Montpellier en el año 47, después de la guerra, donde ellos se proclaman como una sociedad que era liberales por su compromiso con la libertad individual, y eran neoliberales porque creían en los principios de libre mercado que se había desarrollado por la economía neoclásica en la segunda mitad del siglo XIX, que era la economía de todos los economistas que se oponían a los principios que habían desarrollado los clásicos, en este caso Smith, David Ricardo, Carlos Marx, ¿no? Entonces, en contraposición a estos principios, desarrollan una serie de teorías, un conjunto de teorías, y ellos adoptan esas teorías, y por eso se llaman neoliberales, ¿no? Obviamente eran opuestos totalmente a las teorías keynesianas, que defendían la intervención del Estado, y opuestos totalmente a cualquier planificación estatal centralizada. Es importante destacar que la teoría liberal no terminó en Montpellier. Montpellier es una asociación que sigue funcionando. Ustedes entran a la internet y buscan ahí Montpellier y van a encontrar que tienen programaciones de actividades académicas y de reuniones, en fin, hasta el año 25. O sea, es una asociación muy activa. Igual, estos centros de pensamiento, sobre todo destaco el que se formó en Londres y el que se formó en Washington, y obviamente la Universidad de Chicago, ¿no? En Londres, el Instituto de Asuntos Económicos, donde hay una figura importante que se llamaba K. Joseph, y la Fundación Heritage y la Universidad de Chicago con Milton Friedman. Esta Universidad de Chicago va a tener una gran connotación porque importantes personajes como Milton Friedman y alguien que había sido su mentor anteriormente, Hayek, ganan premios Nobel, ¿no? Muchos dicen que fue por la presión de la banca sueca que no sé cómo será el consumo, pues hay que ver cómo es el cobro. Entonces ellos empiezan toda una etapa de legitimación académica que fue muy importante para esta teoría de acuerdo a lo que se consume. De la Universidad de Chicago justamente nace lo que se llamó... Perdón, cierre su micro, por favor. ¿Ah? Alguien está, creo que Daniel está conversando, bueno, ya. El único objetivo de la economía, según la Escuela de Chicago, era favorecer el crecimiento económico, que estaba medido por el PBI. Hasta ese momento, la economía que había existido, la economía del Bretton Woods, la economía del New Deal, era que el objetivo de la economía era el pleno empleo. Hasta ese momento, eso era lo que estaba planteado, pero ellos plantean que no, que el objetivo de la economía es favorecer el crecimiento económico y que estaba medido por el PBI. Y ahí la intervención del Estado lo que hacía era generar ineficiencia y entorpecer ese crecimiento económico. Y su primer experimento de formación de un Estado neoliberal fue el Chile.
asesorado directamente justamente por Milton Friedman. Todo el año 70, digamos después de la guerra, desde que se firma Bretton Woods hasta antes de la década de 60, digamos a fines ya de la década de 60, había sido lo que se llamó la etapa de oro del capitalismo, la sociedad de bienestar, en fin. A partir del 70 se da una crisis que se llama una crisis de acumulación de capital, una crisis donde hay lo que se llama un crecimiento sin inflación. Se le dio el nombre de estanflación y se produjo en los principales países capitalistas. Entonces los índices de inflación se disparaban en Estados Unidos, en todos los países europeos, y la economía no crecía. Entonces había crisis fiscal, caída de tributos, aumento de gastos sociales, y se plantea ahí las alternativas, cuáles eran las alternativas para salir de esta crisis. Ahí la salida que planteaban en Europa los socialistas y los comunistas era mantener el modelo de bienestar, pero con austeridad, con políticas de ingreso, con control de precios y salarios, en fin. Y los neoliberales lo que plantean es la liberación del poder financiero, que se libere todo el poder financiero libre del mercado, y no la adopción del monetarismo. O sea, que sea el sistema monetario que vamos a ver después, el que se imponga para corregir el problema de la inflación y del crecimiento. En realidad lo que más les interesaba ahí, como vamos a ver, era cómo se abordaba, en todo caso, cambiar y sacar al estado de la economía, ¿no? La salida a esta crisis de los años 70 en los principales países capitalistas es lo que se llamó el capitalismo salvaje. Se abandona el New Deal y se inicia con el shock de Volcker. El shock de Volcker del año julio de 1981, Volcker era el secretario, el presidente de la FED, del Banco Central de Estados Unidos, y Reagan era presidente, asume el poder en enero, y Volcker lo que hace es que la única solución para salir de la inflación era simplemente de un día para otro subir la tasa de interés. Y lo sube en 20% de un día para otro. Entonces, y ustedes se pueden imaginar lo que eso significó, porque con una crisis de esa naturaleza, esa crisis terminó de un día para otro, los créditos se dispararon, el costo del crédito se disparó, las empresas se cerraron, hubo un tremendo desempleo, pero lo que menos les interesaba a ellos ya no era defender el empleo, ¿no? Era defender a los nuevos grupos económicos que se estaban fortaleciendo y que ya habían venido creciendo en toda la etapa de crisis, porque los capitalistas no descansaban, sobre todo porque en esa etapa donde la tasa de interés prácticamente era cero, ellos lo que hacían era sacar sus capitales y llevarlos y prestarlos, sobre todo a los países como los nuestros, ¿no? Había muchos dólares porque en toda la etapa del 70 lo que había pasado era que Estados Unidos se había garantizado de que los petrodólares pasaran a la economía norteamericana. Y esos petrodólares eran manejados por los grandes banqueros norteamericanos, que cuando se produce el shock de Volcker, ya muchos países ni siquiera podían pagar esos créditos. Entonces, con esta alza de intereses, ellos se garantizaban el pago a través de la refinanciación de la deuda, ¿no? En el caso de Inglaterra, quien aplica la política del capitalismo salvaje es Thatcher, y para esto se asesora justamente con
con este grupo que se había formado de economistas, ¿no?, del instituto, donde Kay Joseph va a jugar un papel muy importante porque se convierte en su asesor justamente para aplicar la política neoliberal. Resalto que en el resto de países, aparte de cómo se aplicó en Estados Unidos, en Inglaterra, en el resto de países como los nuestros fue a través de la refinanciación de la deuda. Todos los países que querían que el Fondo Monetario, el Banco Mundial les refinancie sus deudas, tenían que aceptar primero abandonar toda política de protección y todo el discurso neoliberal, ¿no? Discurso neoliberal que en el año 89 fue bautizado como el Consenso de Washington, que todos conocemos, que en realidad fue un documento que elaboró un economista para un encuentro que hubo en Washington de las principales autoridades que velaban por el neoliberalismo, que era básicamente la FED, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, dirigidos por el gobierno, ¿no? Entonces, de ese entonces. Disciplina fiscal, reordenar las prioridades del gasto público, eso de reordenar más significaba recorte del gasto público, la reforma tributaria que significaba quitarle impuestos, básicamente rebajar impuestos para que el mercado esté más libre, después liberalización de las tasas de interés que estén también de acuerdo a la oferta y la demanda, igual el tipo de cambio competitivo, igual dentro del mercado. Acuérdense que nosotros en esa época con Alan García habíamos tenido un tipo de cambio controlado, ¿no? En todo el gobierno de Velasco tuvimos un tipo de cambio controlado. Incluso con el gobierno de Belaúnde se mantuvo ese tipo de cambio controlado. Cuando se aplica esta teoría neoliberal, el tipo de cambio se liberaliza, ¿no? Igual que el comercio, igual que la inversión extranjera directa, ya no se da absolutamente ningún tipo de medida para evitar que entre o en todo caso darle condiciones, se privatizan todas las empresas públicas, se desregula lo más posible, sobre todo a nivel de lo que es el empleo, y se garantizan los derechos de propiedad, ¿no? Que era básicamente derecho de propiedad de los grupos económicos más importantes. Y ahora entramos a los mitos. Y en esta parte ya le toca a Augusto. Adelante, Augusto, que es también el conductor del programa. Lo están iniciando Lilia y Augusto, pero van a estar invitados regularmente cada uno de los miembros, amigos o colaboradores que trabajan el tema bastante bien, porque la idea, repito, de este ciclo es desentrañar todos los mitos y las falsedades de la economía liberal o neoliberal que se ha desarrollado en las últimas 3 décadas. Todos estos es el envolvimiento ideológico, cultural, político, económico que mantiene a la derecha. Por lo tanto, es una obligación ahora de todos estudiar cuál ha sido en estas 3 décadas, de qué manera se ha golpeado a la población, a su economía y se ha saqueado al país. Entonces vamos poco a poco a trabajar todo este tema en cada uno de sus aspectos, entre el presupuesto, en el tema de economía agraria, en el tema de la economía general de la industrialización, las políticas económicas específicas, la política tributaria, que permita entender claramente cuál ha sido el daño real que se ha desarrollado en la sociedad peruana. Pasamos a Augusto para tratar el tema también de los mitos. Uno de los mitos importantes que ha trabajado bien esta derecha. Adelante, Augusto. Bueno, gracias por la invitación. Sí, tal como ha dicho Lilia, las crisis que tiene el capitalismo, sobre todo que muchas veces se manifiesta en Estados Unidos
y muy fuertemente, han tenido que ser de alguna manera arregladas esas crisis, ¿no? Y eso parece que hubieran dado con algo mágico como el neoliberalismo, ¿no? Bueno, siempre han hablado de un liberalismo total desde el siglo XIX, por decirlo de alguna manera, no irse tan lejos, y por lo tanto nunca han querido reconocer que las crisis del capitalismo son producidas fundamentalmente por la sobreproducción, como ahora, o como antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ese tipo de crisis trae una serie de problemas que siempre lo han arreglado a su manera, ¿no? Incluyendo el estado de bienestar. El neoliberalismo surge porque simplemente la tasa de ganancia del capital se había reducido, porque los impuestos para sostener el estado de bienestar eran fuertes. Entonces, poco a poco comenzaron a componer este neoliberalismo en términos ya prácticos, no teóricos, ¿no? Y ahí viene el papel, pues, de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan. Entonces, toda la década del 80, ¿no?, fue de aplicación del modelo neoliberal. Algunos creen que fue con el consenso de Washington, que se hace por el economista Williamson por 1990. ¿No? Pero lo que hizo el Williamson, en conversación con una serie de grandes economistas y, como dijo, autoridades del Tesoro, etcétera, en Washington, fue, digamos, adecentar una política que golpeaba muy fuerte, especialmente a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, Margaret Thatcher, cuando asumió el poder, en Inglaterra había una huelga de mineros del carbón que duró como 2 años. Y bueno, a partir de eso se dice que ella fue la que creó el problema del carbón para que contamine el medio ambiente, ¿no? Y que mandó un emisario para crear la COP, ¿no?, para reducir. Entonces, lo que quería era terminar con el carbón para terminar su huelga, ¿no? Y realmente lo hizo. No importó los hogares que se destruían. Entonces, estos puntos son necesarios para decir lo siguiente, ¿no? Todo el año 80, toda la década del 80, sobre todo en los países subdesarrollados que estaban, como dijo Lilia, con deuda, ¿no? Los bancos habían dado mucha deuda, inclusive los gobiernos, y después ya la están cobrando, justo en la década del 80. Entonces, eso generó una fuerte problema, pues, en los países, sobre todo con el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal había que financiarlo, pero los bancos no le daban, nadie le daba plata. Y el Fondo Monetario era el encargado de entregar ese dinero, ¿no?, para quitar el déficit fiscal. Pero acá en el Perú teníamos un tema diferente, que era, aparte de la deuda, era que teníamos empresas estatales, había un proceso de industrialización en marcha muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, prácticamente no había desempleo en esa época. Y con Morales Bermúdez, el golpe que da Morales Bermúdez, esto cambia, ¿no? Lo primero que hace es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ya de ahí queda atado el Perú para todos los cambios que se fueron haciendo. Es decir, si el problema de la deuda era en la década del 80, que tenía que pagarse sí o sí, porque así lo habían estatuido los bancos y los gobiernos que prestaban,
era para hacer los cambios, o sea, tenían que retirar al Estado de la economía, ¿no? Y para eso se utilizó al Fondo Monetario Internacional con las cartas de intención, etcétera, etcétera, que empezaron antes, pero que en la década del 80 fue con mucho mayor fuerza para que el Estado dejara de tener empresas y se retirara de la economía. A partir de ahí, ¿no?, que eso se hizo con Fujimori, ya a partir de ahí, digamos que fue también un tema manejado culturalmente por los neoliberales, en el sentido que el Estado era pues un mal administrador, un mal gestor, que había mucha corrupción, etcétera, etcétera. Y esa contradicción, eso lo llevaron a una contradicción de Estado-mercado, que hasta ahora más o menos continúa, pero que generó en las personas, en la población, el hecho de que yo me acuerdo de esa época que en los hospitales los obligaban a los médicos a apuntar todo lo que gastaban en insumos, etcétera. Es decir, manejaban los hospitales del Estado como si fuera una empresa privada. Y lógicamente no había esa costumbre en los empresarios. Y lo otro era que en vez de pacientes somos clientes. Hasta ahora, ¿no? Y eso ha tenido su efecto en la pandemia, pues, ¿no? En la pandemia, con el sector salud. Entonces, esto de que la empresa privada y la iniciativa empresarial son las llaves de la innovación y de la creación de riqueza, etcétera, los derechos y propiedad intelectual son protegidos para que sirvan de estímulo al cambio tecnológico. Si bien es cierto, eso es cierto para la empresa o aquello que sea empresa, pero no puede ser que todo gire en función de esto, porque una de las cosas que trajo consigo también el modelo neoliberal era que todas las beneficios o ganancias, de beneficio social, por ejemplo, se analizara en función del costo-beneficio. Y por eso, en los hospitales, en la educación, en todo, sacaban primero costos y después cuánto era lo que había que cobrar. Y por lo tanto había que tener toda una contabilidad tipo empresa, ¿no? Y ya dejamos de ser pacientes para ser clientes, etc. Entonces, culturalmente eso ha pegado bastante en las personas, sobre todo en los más jóvenes. De ahí vino el emprendurismo, etcétera, etcétera. Pasamos al otro. Lilia. Ok. Perdón. ¿No? Banco Central. Ya. Lo que pasa es que está unido con el anterior, que hablábamos de una contradicción Estado-mercado. Pero esa contradicción, desde el punto de vista neoliberal, era simplemente cuánta intervención debía tener el Estado frente al mercado, en la economía. Y para ellos era pues que no tuviera nada de intervención. Pero realmente sin Estado el mercado no existiría, porque el que garantiza los contratos es el Poder Judicial, prácticamente el Estado. Y no solo eso, una serie de otras, casi todo lo que hace la sociedad, incluyendo empresarios, está de alguna manera regulado por el Estado, ¿no? y la democracia. Pero esa época se metió no solamente ese mito de esa contradicción, sino que eso se expresó en que el Banco Central debía ser autónomo, y claro que la hiperinflación ayudó a que esto se pudiera hacer fácilmente, ¿no? Y el banco Central debería ser autónomo y libre de las presiones de la democracia, ¿no? Entonces, eso tiene su razón de ser, ¿no?
porque la política monetaria, ¿no?, es una función del Banco Central en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Al ser autónomo, el Banco Central no tiene que darle cuentas al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? De repente, por ahí, alguna coordinación en alguna situación muy difícil, pero el Banco Central hace la economía monetaria que él considera que debe ser. Y esto ayuda un montón a los empresarios, porque para que haya más inversiones, ¿qué hacen? Baja la tasa de interés, se prestan de los bancos los empresarios y con eso pueden invertir. Entonces, eso lo maneja directamente el Banco Central. No hay ley ni en el Congreso, ni tampoco una intervención del Ejecutivo ahí, ¿no? Entonces, y por eso decimos que es un mito, porque el mito, que es una mitad verdad, mitad mentira, por decirlo de manera simple, es que siendo real que había que hacer una serie de aspectos para manejar la macroeconomía correctamente, ¿no? Sin embargo, tal como lo presentaron, ¿no?, resultó ser un mito, porque todo lo que ellos han dicho no se ha cumplido, ¿no? Bueno, este es el mito más conocido y todos hemos escuchado hablar del mito del chorreo. En la época de Toledo lo levantó como una bandera, como parte de su campaña electoral, ¿no? Después de los años terribles de García, después del fujimorismo, el asunto era cómo hacer que la economía le hiciera bien a todos. Ese era el mito. Se decía, una ola fuerte eleva a todos los barcos. El incremento incesante de la productividad debería elevar el nivel de vida de todo el mundo, asegurar la eliminación de la pobreza a través de los mercados libres y de libre comercio. Eso era lo que pregonaba el mito del chorreo, que con el incremento de la productividad, la pobreza prácticamente iba a desaparecer. La condición era el mercado libre, el libre comercio. Entendiendo por productividad el valor de productos por unidad de insumo, o sea, cuánto de insumo, cuánto de factor se da, cuánto es lo que se produce, ¿no? En términos macroeconómicos hablando, ¿no? Ahí está. A ver. Cuando se habla de productividad, tenemos que hablar de cuáles son los componentes para entender este mito, ¿no? Aquí se empieza con la innovación tecnológica, que es todo lo que sería el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Los inventos, todo lo que sirva para mejorar la producción a nivel tecnológico, ¿no? Lo que es el desarrollo de la informática, en fin. Se habla también de lo que es la eficiencia, en el sentido de cómo uso los recursos, la mejor manera de utilizar los recursos para obtener el producto. Y se habla de la educación, que está muy ligada a la innovación, porque la idea es que la educación sea un transmisor de la innovación, o sea, el desarrollo tecnológico, las cosas nuevas que van apareciendo no se deben quedar acá, sino que tienen que transmitirse a través de la educación, de la capacitación, de los entes productivos. Se habla también de la infraestructura como un elemento de la productividad, entendiéndose no solamente la infraestructura física, las carreteras, en fin, sino todos los servicios públicos que deberían estar
al servicio de la producción, ¿no? Estos son los componentes de la producción. Y este es el milagro económico peruano. Yo le he llamado así a este cuadro, que es un cuadro del Foro Económico Mundial desde el año 16, donde compara lo que sería la productividad de 3 países, ¿no? En este caso nosotros, Chile y Corea del Sur. Corea del Sur, un país asiático, uno de los tigres asiáticos. Chile, nuestro vecino, que fue el que inauguró todo el modelo neoliberal, siguiendo paso a paso los dictados de la Escuela de Chicago, y nosotros, ¿no? Que empezamos el modelo en el año 90. Entonces acá vemos que, a no ser por la estabilidad macroeconómica que está acá en esta esquinita, donde coincidimos con Chile, ¿no? En realidad es lo único en lo que coincidimos, en la estabilidad macroeconómica, es decir, en lo que ha permitido el crecimiento macroeconómico de todos estos años, en unos años más, en unos años menos, ¿no? En lo que se refiere a infraestructura, pues estamos muy lejos. Estos numeritos tienen que ver con el número de países y nuestra posición en relación al número de países, ¿no? O sea que está en lo que es infraestructura, que sería esto de acá, pues estamos como acá, ¿no? Entre el 100 y el 80. Donde estamos peor es en este puntito de acá, que es innovación y preparación tecnológica. Es donde estamos realmente muy mal según este gráfico, ¿no? A nivel institucional igual, ¿no? Estamos mal. A nivel de eficiencia, que se refiere a eficiencia de las instituciones, tampoco estamos debajo de Chile, ¿no? Y a nivel de lo que es salud, educación, capacitación, pues imagínense, estamos bien lejos de nuestro vecino del sur, ¿no? Entonces, este es el milagro económico peruano, ¿no? O sea, 30 años de neoliberalismo, lo único que hemos conseguido es estabilidad macroeconómica, competitivamente hablando con otros países, porque a nivel de infraestructura, a nivel de institucional, a nivel de innovación tecnológica, estamos realmente mal. Entonces, desde ahí nomás ya el chorreo, ¿de dónde va a venir? Si no hay productividad, no hay chorreo. Entonces, eso explica nuestra pobreza, ¿no? La situación de la economía del país. Es, digamos que con los indicadores que las propias instituciones neoliberales lo plantean, estamos mal. Y eso tiene mucho que ver con el modelo económico impuesto en nuestro país. Prácticamente nuestro país tiene un modelo económico donde se abandonó lo que era un modelo que se había empezado ya desde la época de Belaúnde, lo potencia Velasco, que era el modelo de un crecimiento de una industria que esté por sustitución de importaciones, pero que vaya desarrollando una industria nacional. Se planteó que en una etapa era la exportación de materias primas, tenían que hacerse para digamos, acumular recursos y potenciar esa industria, pero además tenía que ser una minería o que estuviera encadenada al sector productivo. Eso es lo que se planteaba. O sea, si había exportación de materias primas, tenía que ser encadenada al sector productivo. Por eso es que se forma Sider Perú,
Por eso es que se forman las empresas que iban a procesar esa materia prima, ¿no? Entonces, eso se cortó. Y entonces nosotros tenemos una productividad es totalmente diferenciada según los sectores económicos de producción. En el gráfico que estoy mostrando, no veo acá el extremo, no puedo verlo con la pantalla, pero más o menos por acá debe estar la minería. La minería, que es la que menos trabajo da solamente 1% del empleo, es la que tiene mayor productividad. Si da solamente el 1% del empleo, ¿dónde está el chorreo? Siendo el sector de mayor productividad. El segundo sector de mayor productividad es la manufactura. La manufactura solamente da el 9% del empleo en nuestro país. Solamente el 9%. Está por acá. Esto es la manufactura. Después sigue la construcción. A nivel de productividad, estamos hablando de productividad versus empleo. Es lo que muestra este cuadrito, ¿no? Y vamos bajando servicios, ahí están mezclados, pues, porque pues servicios son los bancos, ¿no? Son los bancos, son toda la actividad financiera, esos son los servicios. Ahí están también todo lo que es el sector terciario, ¿no? También están los hoteles, el turismo, está por acá. Después viene el comercio, va bajando la productividad. La pesca, que es un pedacito, la pesca, igual que la minería, solamente da el 1% de empleo. Y tiene muy baja productividad, ¿no? Es el que más se acerca a la agricultura. Y el sector que da más empleo, aparte del de servicios, es agricultura. Da el 25% del empleo y es el que tiene la más baja productividad a nivel del país. ¿De dónde sale? ¿De dónde chorrea? ¿Cómo va a chorrear? Entonces, si nos ajustamos a lo que es el concepto del chorreo, en el caso nuestro no ha funcionado porque nosotros tenemos sectores económicos muy diferenciados con un modelo económico que privilegia, en este caso, la exportación de materias primas, concretamente la minería, y esa minería no tiene absolutamente ningún encadenamiento con el resto de la economía del país, y por eso es que su productividad, a pesar que es la más alta, no repercute en lo que sería más inmediato, que sería el empleo. Desde ese punto de vista, entonces, el tema del chorreo para nosotros no ha tenido absolutamente ningún impacto, ¿no? Lo que se plantea acá, obviamente, es, frente a esta realidad, lo que se plantea es la diversificación productiva. O sea, nosotros no podemos seguir dependiendo toda la vida de los metales y estar muy contentos ahora porque hay un alza del precio de las materias primas, porque sabemos que eso es absolutamente coyuntural, ¿no? Y mientras no tengamos una productividad que sea pareja y que sea acorde a la realidad del país y a su estructura productiva, que tiene que cambiar, entonces eso no va a cambiar. Decimos que varios aspectos del neoliberalismo y el neoliberalismo completo es un mito, es que lo que ellos se proponen, ¿no? En la realidad no se da así, ¿no? La realidad es diferente a lo que ellos quieren componer solamente para empresas. Al final funciona en algo la macroeconomía, pero lo social queda relegado para que la macroeconomía, somos primeros en el mundo en tener un equilibrio macroeconómico, ¿no? Pero a un costo muy elevado, ¿no?
ese crecimiento económico no ha significado ninguna mejora en las condiciones de vida de la mayoría de las personas, ¿no? Ha habido un momento nomás en que ha habido algo de mejoría, que fue cuando con el crecimiento económico, ¿no? y las mayores inversiones hubo más empleo. Y habían familias que solo trabajaba el papá o la mamá, ¿no? Pero los hijos ya estaban un poco más grandes y los hijos iban a trabajar a los bancos, iban a trabajar, bueno, a un montón de sectores diferentes de servicio, etcétera. Y eso mejoró la economía de la casa, etcétera, etcétera. Pero eso, pues, no se sabía de que en un mes que dejaran de recibir ingresos, esas condiciones se iban a tambalear, ¿no? Y si era un mes, si no era un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Definitivamente regresaba todo ese sector a la pobreza, ¿no? Entonces, y eso está sucediendo. Ahora ya se ha regresado a la pobreza. Y también ha subido bueno, el crecimiento económico no significó nada. El salario en términos reales no ha crecido. Y no ha crecido porque ha habido falta de productividad. Aquí está la evolución de la remuneración, por ejemplo, ¿no? Y el año 1982 teníamos 1.358 soles como remuneración mínima. El 62, el 74 subió a 1943, ¿no? En el 80 bajó a 1.500. Y justo cuando nos ponen el modelo neoliberal, baja, ¿no? A 171. De ahí ha subido apenas, si se dan cuenta, del 2017 a 667. Estamos ahora en 950, ¿no? Todavía es lejos a lo que habíamos tenido antes, pero las cosas también han subido mucho más, ¿no? Entonces, el poder adquisitivo de la gente es menor y se viene empobreciendo. Ya sabemos que años que no hay aumento de sueldos y salarios porque los sindicatos y las federaciones casi no funcionan. Por lo tanto, a los empresarios, si es que no hay huelga, no hay presión, nunca dan aumento, ¿no? Entonces, por eso es que de vez en cuando el Estado tiene que aumentar el mínimo vital para que eso empuje un poco a los salarios hacia arriba. Un joven que sale de economista, por decir, a un empleo, le pagan 1.500, ¿no? Entonces, y de ahí no sube durante años. Entonces, esa es una situación difícil. Ahora, nuestro país adoptó el sistema neoliberal prácticamente con todo, ¿no? Con todo. Por eso tenemos el Banco Central de Reserva más autónomo del mundo y además que maneja muy bien el equilibrio macroeconómico. Ese equilibrio macroeconómico significa muchas cosas, ¿no? Muchas variables. Entre ellas, por ejemplo, que los sueldos y salarios se pueden mantener bajos, ¿no? Que el Estado beneficie más a las empresas que a la sociedad, y eso significa menos presupuesto para salud, menos presupuesto para educación y por lo tanto también lo menos posible de sueldo para los empleados públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso porque no podemos tener nosotros déficit económico. Tenemos un presupuesto con un déficit que no debe pasar del 3%. Ahora ha subido por la pandemia, pero baja rápido también. Y
el manejo, todo parte del déficit fiscal. Si hay déficit fiscal fuerte y hay una deuda externa fuerte, lo que va a pasar es que toda la economía se desestabiliza. Y entonces, si tenemos equilibrio macroeconómico, es por lo contrario, es precisamente porque nuestro déficit fiscal es casi cero y la deuda externa nuestra no pasa, pues creo que ahora está en 40 y tantos % del PBI, ¿no? Mientras que Estados Unidos ya pasó el 100% de su PBI en deuda, Japón está creo en 200% de su PBI, ¿no? Europa anda también por 130, 150% del PBI. Y se suponía que era para nosotros un delito macroeconómico, ¿no? Subir del 25% del PBI al 30%, ¿no? Al 30% del PBI. Bueno, ahora estamos por la pandemia, se ha subido a más de 40%, ¿no? Pero eso lo van a bajar. Entonces, seguimos manteniendo el país sin una verdaderas políticas de Estado que hagan las cosas para desarrollar el país, ¿no? No solo para que las empresas puedan tener pues, contratos, puedan tener licencias, facilidades, etcétera, mientras que la población no lo tiene, ¿no? Y las carreteras se hacen para la exportación, ¿no? Y la importación, los puertos se hacen para eso. Y eso atrae mucho, no solo turismo, sino que además atrae negocios. Mucho de los vuelos que se hacen al Perú, o que salen, es por negocios, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos pues, que la mayoría de los gerentes de hoteles son chilenos, por ejemplo, ¿no? O las empresas agrícolas que tenemos en el sur también son chilenas. Entonces, van y vienen y por supuesto hay necesidad de ampliar pues, el aeropuerto internacional, todo. Pero el programa en agricultura para riego tecnificado, por ejemplo, nunca se cumple ni el 30% del presupuesto para eso, ¿no? Y entonces, ¿a dónde va esa plata que no se gastó? Porque estaba completa en números, ¿no? Entonces, eso se acumula en la siguiente para el presupuesto y se vuelve a hacer el presupuesto en función de lo que hay, ¿no? Entonces, realmente acá el neoliberalismo sí ha cumplido hemos cumplido de una manera bastante santa, ¿no? Casi no ha habido rebeldía, el Estado se ha debilitado como institución, ¿no? No tiene soberanía, ¿no? Ahora recién están enviando tropas en las fronteras porque habían ordenado desde migraciones internacionales, no me acuerdo cómo se llama esa organización internacional de migraciones, que cómo es posible que no dejáramos entrar, las Fuerzas Armadas no dejaran entrar a los venezolanos en ese momento. Una semana antes, los venezolanos habían sido sacados de Chile y ya no entraba nadie más, un venezolano más. Y sale la señora esa que iba a dar a luz, igualito los chilenos no abrieron sus puertas. Encima metieron un balazo a uno que se quiso pasar por otro lado. A nosotros, ¿no? A ellos no le dijeron nada. Una semana después estaba yendo la ministra de Defensa de Sagasti, ¿no? a la frontera para que salgan los soldados de ahí. Y entonces ahora tenemos policías y se tienen que mandar más. Y ahora, ¿por qué? Porque ha surgido el problema de seguridad ciudadana. Si no surgía eso, ¿no? Cuando lo principal de un Estado son sus Fuerzas Armadas que cuiden las fronteras. Para eso están. Para eso están. Entonces,
Si es una coladera, bueno, vienen cualquiera, ¿no? Asaltan acá y se llevan la plata afuera, ¿no? Entonces, todo, bueno, estoy poniendo algunos ejemplos nomás en cómo ha caído no solamente nuestra dignidad en cuanto de personas que no tenemos bienestar, ¿no? Sino que además los organismos internacionales a nosotros nos pueden mandar, pero a Chile ¿por qué no lo mandan igual? ¿No? Entonces, y probablemente en muchos otros países no les hacen caso tanto como acá. Acá cualquier cosa que diga cualquier organismo internacional, ¿no? Que es como santa palabra, no se atreven a decirle que no. Entonces, y hay una sobredemocratización, ¿sí? ¿No? Como institución, pero que no funciona bien. De hacerla funcionar bien, a todos le decimos democracia, democracia, hay que ser democrático. Y entonces, eso también es un mito, ¿no? Porque la democracia viene a ser un mecanismo que debe acompañar todo lo que se hace políticamente, acompañar todo lo que se hace en la vida nacional, ¿no? Y si no somos soberanos, entonces nuestras instituciones se van a debilitar. La OCDE, para que entremos a la OCDE, uno de los problemas, el primer problema que teníamos era que nuestras instituciones eran débiles y había que fortalecerlas. Por eso de la OCDE venía a fortalecer, ¿qué cosa? Los entes reguladores. Entes reguladores que cuando uno ve un conflicto minero, por ejemplo, ¿no? Y que el agua ha sido contaminada, ¿por qué el ente regulador no ha ido a ver ahí qué pasa, a multar, etc.? Solamente cuando salte el conflicto, recién se mueven, y se mueven todavía como tortugas, ¿no? Esos son los entes reguladores a los que vienen a chequear lo de la OCDE para que Perú pueda ingresar a ese organismo de países que estén en camino a ser ricos. Porque no necesitamos cumplir con todo, sino cumplir algo de todas las cosas principales para que nos acepten en la OCDE. Bueno, no cumplimos nada. Así que no nos aceptaron en el 2019 y ya se verá para cuándo. Entonces, ¿dónde está pues ese neoliberalismo que con su chorreo nos iba a volver ricos a todos? Primero a los más ricos, nos iba a hacer más ricos y cuando ya les sobrara ese dinero iba a chorrear a todo el resto de la población. No solo que no ha sucedido eso, sino que se ha incrementado el empleo informal. Se ha disminuido el empleo formal por la tecnología, por mejores técnicas de gestión, etc. Y los sueldos son bajísimos en lo formal, pero más bajos todavía son en lo informal. El informal no es solo el ambulante, pues son un montón de pequeñas empresas informales que tienen trabajadores que también les pagan mucho menos que el sueldo mínimo. Entonces, la mayoría de los trabajadores están ahí. Ahora ya no se habla del 70% de informales, sino se está hablando del 80% de informalidad. Entonces, ese es el resultado que hemos tenido hasta ahora del mito neoliberal. Gracias.